Eh, Ahora sí, les cuento. Mi nombre es Michael Ruiz, soy licenciado en Educación y Desarrollo Comunitario y tuve el placer de realizar mi tesis doctoral en Santuario, junto con los compañeros de los Gallitos de Roca del Instituto Santuario. Mi tesis doctoral se preguntaba por la valorización de la caficultura de montaña en el paisaje cultural cafetero. Y fue una aventura muy interesante. Mi idea es poder compartirles hoy mis hallazgos. Sobre eso podría hablar mucho, pero eh, quise decantar unas cositas en particular. Entonces, eso es lo que les voy a compartir hoy. He realizado una presentación. No sé si ya se está viendo allá, espero que sí. Realmente con estos medios es difícil uno saber a ciencia cierta cómo está, pero ahí vamos. Listo. Entonces, eh, voy a hablar sobre educación y valorización de la caficultura de montaña en Santuario. Me diría, ¿por qué especificar caficultura de montaña? Y es que yo recuerdo cuando era chico que aquí simplemente hablábamos de café, y café de Colombia. No hablábamos de caficultura de montaña ni nada por el estilo. Es más recientemente que empieza a hablar de eso y sobre todo en relación con la declaratoria del paisaje cultural cafetero como patrimonio de la humanidad. Y entonces me interesaba por qué ahora se está valorizando el café, no el café como tal, sino la caficultura. Era como mi inquietud inicial. Y por eso decidí indagar en este territorio hermoso que es Santuario, a partir de las prácticas que desarrollaba el Instituto Santuario a través del semillero de investigación Gallitos de Roca, en este territorio tan hermoso, tan diverso, pero que según la declaratoria del PCC era fundamentalmente cafetero y no más. Este territorio hermoso, diverso, que tiene valle, que tiene montaña, que tiene páramo, en las imágenes turísticas se vende simplemente como un monocultivo enorme de café, con gente que tiene ropa que parece anclada en el pasado, con fincas del pasado, con carreteras del pasado, que producen un café que se toman, en este caso, coreanos. Esa imagen contrasta con una imagen muy hermosa que me encontré en la Casa de la Cultura, que es de la cual tomo un fragmento, donde se muestra cómo este territorio, además de diverso, es un territorio que tiene una historia mucho más amplia, mucho más vasta, que no está solamente vinculada con el café, que tiene un pasado prehispánico muy importante, que se puso en evidencia con todas las prácticas de vaquería que dieron origen al nombre de santuario mismo. Tiene otro momento de colonización hispánica, cuando vienen los españoles y sacan muchas de esas tumbas. Viene otro momento que es la colonización antioqueña, donde los campesinos montañeros cultivan maíz y plátano, o eran mineros también, vaqueros. Y solamente a principios del siglo XX empieza el café a ser parte de la vida de los santuareños y va configurando la existencia de este pueblo y de esta región. Entonces, eh, quería entender cómo es que se valorizaba la caficultura de montaña, pero entendiendo que Santuario no es solo café y no ha sido solo café a través del tiempo. Entonces, con esa pretensión, inicié un proceso muy interesante que me llevó a compartir con los profesores del Instituto Santuario, con diferentes personalidades del pueblo. Estuvimos por las veredas, charlando en los cafés, estando en los cafetales también. Y hice un ejercicio que me llevó por este derrotero, un derrotero que arranca por entender que Santuario es un municipio que está buscando valores en el sentido plural de la palabra, no solamente valores económicos, sino valores que le den sentido a la existencia de la gente en el municipio.
en unas circunstancias muy particulares, unas circunstancias de crisis cafetera bastante prolongada, que usualmente se ha hecho es una crisis de productividad, pero que es mucho más profunda. Según encontré, es más una crisis social, ambiental, que tiene que ver con la manera en la que se ha ido construyendo el territorio a través del tiempo, que tiene que ver con la manera de entender la riqueza en ese territorio y los referentes de desarrollo que se han construido a través del tiempo. Aquí tengo unas imágenes de diferentes momentos que viví en esa experiencia que fueron bastante enriquecedoras y que me permitieron entender por qué hoy se habla de paisaje cultural cafetero y por qué hoy se habla de valorización de la caficultura de montaña antes que valorización del café. Entonces, en principio, cuando hablamos de Santuario Municipio en Busca de Valores, me encontraba con este mapa donde se muestra la diversidad de cultivos que hay en el municipio y donde la zona roja indica dónde hay café en Santuario. Y abajo es la zona de la caña. Aquí es la zona del Tatamá, la zona del páramo, de los bosques. Y es asombroso ver cómo hay manchas rojas dentro de estas zonas que deberían ser zonas de protección. Entonces muestra también como la agresividad de muchos cultivadores de café que están penetrando en estas zonas que son ecológicamente estratégicas, ya que de ahí vienen las fuentes de agua que surten no solamente a ese municipio, sino a los municipios cercanos. Tatamá, esa gran perla que nos abastece tanto en el occidente. Esta imagen del café es la que ha producido personajes como ellos. Seguramente ustedes los han visto en la plaza, los dueños de las fincas, los empresarios cafeteros, los que le han dado nombre a la caficultura de Colombia y que han sido presentados emblemáticamente a través de figuras como Juan Valdés. Juan Valdés es una caricatura de personas como los señores que están ahí sentados. Tiene su poncho, solamente le falta su carriel y en vez de la mula pues están los jeeps. Es como la mercadotecnia del café de Colombia toma la gente real y la convierte en imágenes estereotipadas que puedan vender en el mundo. Otro elemento que me encontré es que la caficultura predominante durante mucho tiempo en nuestro territorio ha sido una caficultura que genera este tipo de paisajes. Una caficultura de monocultivo que erosiona la tierra, que deteriora el entorno y que en algunos casos incluso amenaza algunas fuentes de agua. Y en medio de la crisis cafetera me encontraba con esta imagen que es muy emblemática, que está en la hacienda El Tambo, Brisas del Tambo, donde mostraba la enorme injusticia que hay en torno a la industria del café, donde el presidente de la federación en esa época, Jorge Cárdenas, ganaba 30 millones, mientras que un recolector se ganaba 160,000 pesos al mes. Este modelo es el modelo que actualmente está en crisis. Y por eso alguien del pueblo me decía, no hay espacio para los jóvenes ni para la familia campesina. Y solo el analfabetismo y la escasa educación y la pobreza han logrado mantener la mano de obra en la zona cafetera. Entonces uno dice, ¿cómo así? Que la pobreza es la que ha mantenido la mano de obra en la zona cafetera. Y se encuentra uno con la cantidad de gente que ha tenido que emigrar de Santuario. Que ha tenido que emigrar de Santuario porque esta manera de hacer caficultura es la, como dije antes, es la que está en crisis y es la que ha generado una cantidad de problemas. Como alternativa a esa manera de hacer agricultura, aparece la propuesta de paisaje cultural cafetero, patrimonio cultural de la humanidad, que parece ser una propuesta novedosa, innovadora, que pretende darle valor a esa caficultura. Sin embargo, me encontraba que hay muchas interpretaciones encontradas con respecto a ella. Entonces, en principio, por ejemplo, hay algunas personas en el pueblo que piensan
que el paisaje cultural cafetero es una oportunidad para que esos pueblos no se acaben. Porque dicen, si seguimos con la caficultura como está, estos pueblos van a desaparecer porque la gente cada vez se va a ir más y más. Aquí tenemos una imagen del paro cafetero del 2013, donde fundamentalmente eran jóvenes los que estaban protestando por buscar alternativas diferentes y tener más apoyos del gobierno para que efectivamente esas nuevas generaciones puedan permanecer en el campo y no tengan que emigrar a las ciudades. Esas nuevas generaciones que van con sus padres en la plaza del pueblo los sábados cuando salen los recolectores a cobrar y que pueden continuar con la tradición cafetera, la tradición campesina, o pueden terminar migrando a las ciudades. Algunos piensan que el paisaje cultural cafetero es una oportunidad educativa, como en el caso del INSA, y por eso el equipo de Gallitos de Roca está trabajando con la excusa del paisaje cultural cafetero para que los chicos de esa institución educativa le den valor nuevamente al campo, a la ruralidad, y le den valor a la biodiversidad que hay en ese territorio tan hermoso que es Santuario. Algo que lamentablemente no hacen todas las instituciones educativas, a pesar de que vivamos en el segundo país con mayor biodiversidad del planeta. Otros piensan que el paisaje cultural cafetero es más bien una amenaza a la caficultura, porque ellos dicen el paisaje cultural cafetero se enfoca más en promover el turismo, en promover hoteles y parques temáticos, pero no en promover el café. Entonces lo ven como una amenaza a la caficultura. Otros, en cambio, dicen, no, esta es la posibilidad para que hagamos caficultura ambientalmente sostenible. Y entonces encontramos, en contraposición a esa primera imagen que les mostraba del monocultivo de café, imágenes como esta. Esta es la hacienda Atenas de los Echeverry, donde se recupera mucho de la manera tradicional de cultivo del café, donde se combinaba café con bosque. Y allá se sienten orgullosos de que están siendo capaces de recuperar el suelo fértil año tras año con el follaje y que cada vez tienen que utilizar menos y menos abonos químicos. Y eso pues les da un reconocimiento a nivel nacional bastante importante. Otros plantean que paisaje cultural cafetero implica pensar el negocio del café, pero de una manera reformada. Entonces son los que insisten en la necesidad de generar cafés especiales, en que no solamente se queden cultivando café y tostándolo, sino también moliéndolo y vendiéndolo en el pueblo, o vendiéndolo directamente en supermercados, o poner puntos de venta en otros lugares como las ciudades o las universidades. Vemos casos como esos en varios de los cafés que hay en el pueblo. Cuando empecé mi tesis, yo me llevaba la sorpresa de que en un municipio donde se exportaba café de Colombia, en las tiendas lo que uno encontraba era puro sello rojo. Y sello rojo, ustedes sabrán, es un café que se hace con pasillas importadas de otros países, ni siquiera nacionales, y que además tiene aditivos que distorsionan el sabor mismo del café. Entonces me sorprendía cómo en la tierra del café la gente no sabía qué sabía su café. Afortunadamente eso ha ido transformándose y ya uno puede ir a Santuario y degustar el café de Santuario. Y otros piensan que el paisaje cultural cafetero es fundamentalmente una apuesta para atraer turistas a la región y que el turismo será la tierra como motor del desarrollo de la región. Estas interpretaciones que coexisten, que conviven en la sociedad santuareña y en la región también, porque lo han encontrado en la región, tienen en común que discuten varias cosas. Uno es cuál es el uso que debe dársele a las tierras de Santuario. Otro, cuál es el uso que debe tener la escuela, cuál es la función que debe tener la escuela en un municipio como Santuario. El otro es cuál es el papel de los jóvenes, cuál es el papel de los jóvenes en el territorio. ¿Será que solamente deben educarse para salir del pueblo lo más pronto posible? ¿O será que
pueden educarse para pensar la ruralidad y el territorio de otra manera. Y el otro elemento es el uso de los saberes, ¿sí? Porque si algo ha reivindicado el paisaje cultural cafetero es la cultura cafetera. Y esa cultura cafetera pasa no solamente por los saberes de los técnicos, sino también por los saberes de los campesinos y de los pobladores. Esos saberes históricamente fueron proscritos porque se suponía que era cosa de montañeros y los montañeros eran gente ignorante. Pero ahora, con la crisis ambiental que tenemos en el planeta, nos hemos dado cuenta de que esos montañeros no eran tan brutos como decían y que de hecho muchas de sus prácticas tradicionales son las claves para garantizar la sostenibilidad de nuestro planeta. Continuando con mi indagación, me encontraba que detrás de esas diferentes interpretaciones sobre lo que era el paisaje cultural cafetero, lo que había era un conflicto de valores. La manera de pensar qué es lo valioso en el territorio. Entonces, algunos piensan que los valores fundamentales a partir de los cuales debe habitarse y construir cosas en el territorio es la productividad. Entonces, la razón de ser del campo es la productividad. Y por eso escuchamos cómo cada vez se habla menos de campesinos y se habla más de productores rurales. Entonces simplemente convierten al campo y a las personas del campo en agentes económicos, pero les quitan todo su componente cultural, todo su componente social. Y desde la lógica de la productividad, pues una de las tendencias más fuertes es esa de generar un campo sin campesinos, donde la gente viva en las ciudades y vaya a trabajar al campo sin que tenga mucho contacto con él, en la lógica de la eficiencia. Y hay otra perspectiva, que es la perspectiva de la sustentabilidad, que es pensar el campo de una manera más integral como un lugar de vida, en el que no solamente el campesino produce, sino un lugar de vida donde el campesino también vive y donde también debe tener posibilidades para una buena vida. Y además, un lugar donde no solamente viven campesinos, donde no solamente otros elementos que deben mantenerse vigentes. Este conflicto de valores que me encontré afecta, de un lado, el sentido a partir del cual se construye la educación en el territorio. Así como hay una perspectiva de la educación que dice hay que educarse porque es más valioso un lápiz que un asadón, pesa más un asadón que un lápiz, y hay que desprenderse del campo y volverse moderno y salir a la ciudad lo más pronto posible. Hay otras propuestas de educación en Santuario que dicen la educación debe ayudarnos a apropiarnos del entorno en el que vivimos y poder imaginar futuros posibles a partir de él. No es inculcándonos en nuestros pensamientos el deseo de salir corriendo del pueblo, sino darnos cuenta de dónde vivimos, reconocer nuestras raíces, reconocer nuestros recursos, los elementos que hay en el territorio, los conflictos también que hay en el territorio, y a partir de ahí pensar desde el territorio qué hacer con ese territorio. Indagando un poco más en relación con de dónde venía ese conflicto de valores, a través de los proyectos que realizó el semillero Gallitos de Roca, del INSA, me encontré que ese sesgo productivista, que es el sesgo que más predomina en el municipio, no deja ver como riqueza una serie de fundamentales para la sostenibilidad en Santuario. Uno es que no deja ver la biodiversidad, porque se supone que la biodiversidad no vende. Históricamente se ha pensado así. Uno, ¿para qué va a mantener un monte si lo puede llenar de café? Y recordemos, hubo un tiempo en el que la gente decía hay que sembrar café a como de lugar porque es un buen negocio, y la gente sembraba café hasta a la pata de la cama, como dicen. Otra cosa
que no se ve como riqueza desde la perspectiva productivista es el agua. De hecho, mucha gente cuando se generaron los acueductos rurales descuidó los nacimientos de agua y sembró café incluso en torno a los nacimientos de agua. Y eso ha generado profundas afectaciones en diferentes territorios de Santuario, por ejemplo en Peralonso. Otro elemento que este sesgo productivista no deja ver como riqueza es la memoria histórica del territorio, que da cuenta de cómo es que se ha habitado, cómo es que se ha aprendido, cómo es que se ha tejido el santuario como tal. Otra cosa que no deja ver como riqueza es la gente. Cuando uno solamente ve a la gente como un agente económico, como alguien que va a coger café y ya, como alguien que simplemente va a vender café, se le pierde a uno de vista que las personas, que la gente, tienen cultura, tienen tradiciones, tienen relaciones y que tienen una profundidad que lo diferencia de otras personas. Uno, mientras está en un mismo territorio, no se da cuenta de eso, pero cuando sale de ahí, sí se da cuenta. ¿Qué es lo que tiene de especial? ¿Qué es lo que tiene de diferente que lo hace valioso frente a otros? Lo otro que no deja ver como riqueza es el territorio, porque entonces un territorio tan rico, con tantos potenciales como es el territorio de Santuario, solo se ve en función de la cantidad de café que pueda producir. Y en esa perspectiva, pues se afectan muchas zonas que son estratégicas para la existencia del territorio mismo, como veíamos en esa imagen inicial, donde ya estaban sembrando café cerca de la zona del paro. Otro elemento que no deja ver este sesgo es la relación entre escuela y campo. Esta es una relación que históricamente se ha ido rompiendo y por eso cada vez más los chicos, sobre todo del casco urbano de Santuario, aprenden muchas cosas muy interesantes, pero saben menos del campo en el que viven, menos de su entorno, saben menos de las plantas medicinales, saben menos incluso de cómo es que se procesa el café, a pesar de que hay café por todos lados. Y esa relación es fundamental si uno quiere que las nuevas generaciones se arraiguen al territorio. Igual el sesgo productivista no deja ver como riqueza el paisaje cultural cafetero. Que dicen, eso es para turistas, no es para los productores de la... Y otra cosa que me encontré como desarrollo. Y eso, fundamentalmente, es cafetera. Un proceso histórico que se dio en los años 60, 70, y que se desarrolló hasta los 90 con mucha fuerza, que fue la que configuró la caficultura moderna que existe en el territorio. Ese proceso de modernización de la economía cafetera lo que hizo fue que institucionalizó unas relaciones de mercado en el campo. En el campo no solamente habían relaciones de mercado, también habían relaciones de reciprocidad, de intercambio, de redistribución. Pero este proceso de modernización cafetera hizo que la caficultura se convirtiera en el negocio que es hoy y generó lo que llamamos los caficultores. Si uno ahora los ve, dice, es evidente que son caficultores, pero si uno mira para atrás, no siempre fueron caficultores. En algún tiempo fueron campesinos montañeros que se dedican a otras cosas muy distintas del café. En otro tiempo el café no era el centro de la existencia de las personas, así cultivaran café. Lo que diferencia este proceso es que produjo gente especializada en el cultivo del café. Ese proceso de generación de caficultores hizo que históricamente los santuareños reconfiguraran sus relaciones, uno, con la agricultura, porque dejaron de verla como una actividad para producir alimentos
y empezaban a verla solamente como una actividad para producir dinero. En ese sentido, entonces, la mejor agricultura era la agricultura que más dinero le generaba y en consecuencia, pues muchas de las prácticas agrícolas tradicionales que tenían que ver con la seguridad y la soberanía alimentaria fueron descuidadas. Lo otro es que reconfiguraban los vínculos con la cultura campesina, porque como les decía, empezó a creerse que la cultura campesina, la cultura de los montañeros, era una cultura de ñucos, de gente ignorante, y que realmente la cultura que había que seguir era la cultura de la ciudad, de la cultura de los científicos, de los técnicos de la federación en particular, y eso generó un distanciamiento muy grande entre las nuevas y las viejas generaciones, al punto que hoy, me decía alguien en el pueblo, un experto en saber de cómo sembrar cosas en el campo tiene 53 años. Y eso es muy lamentable porque es un indicio de que la posibilidad de que haya relevo generacional en muchas prácticas agrícolas del campo está en duda. Está en duda, en principio, porque a los jóvenes no les interesa aprender eso que consideran todavía cosas obsoletas que deben quedar atrás. Lo otro es la reconfiguración del vínculo con la tierra. Cuando uno ve la tierra solamente como un medio para producir plata, entonces suficientemente y trata de sacarle la mayor cantidad de plata posible. Eso hizo que abusáramos de los agrotóxicos, por ejemplo, de los abonos, y que en muchos territorios al día de hoy, si no se le echan abonos a la tierra, no se produce absolutamente nada. Después de que esa era una tierra productiva donde no se requería gran cantidad de abonos para producir cualquier cosa. Igualmente, reconfiguró los vínculos y compromisos de los santuarios con la religión que durante mucho tiempo fue un elemento de separación, de pugnas, que estuvo ligado a la violencia. Con el tiempo se fue asociando más con la buena fortuna y con la posibilidad de tener mejores ingresos. Aquí, por ejemplo, vemos esta imagen que hay en una de las tiendas del pueblo, donde el arcángel no solamente está venciendo al diablo, sino que es el que protege el bolsillo de las personas. Esta es una manera como la religión se convierte en un instrumento ideológico para justificar la búsqueda de ingresos permanentes. Igualmente se reconfiguró el vínculo con la política. La política históricamente, no solamente en santuarios, sino en este país, estuvo muy vinculado con el sectarismo político, esas luchas entre liberales y conservadores que desgarraron nuestro país. Con la llegada de la modernización cafetera, se convirtió más como en negocio en la perspectiva de que tanto liberales como conservadores empezaron a pensar menos en sus diferencias ideológicas y más en cómo hacer para que la gente pueda producir más café y en consecuencia generar más ingresos. Entonces las preocupaciones cada vez fueron menos políticas y más económicas. La educación, ya dije el cambio que se generó. Uno de los elementos fundamentales aquí con la educación tiene que ver con que antes se le daba más valor a la educación propia, la educación que se hacía en la casa, en la finca, la educación con los mayores. Con la modernización cafetera se expandió la educación formal y ahora educación para muchos es equivalente a educación escolar, y la educación informal o la educación propia que uno recibe en la casa no es valorada de la misma manera. También cambiaron las expectativas de vida y de consumo que tenían, porque cada vez tienen más expectativas de vida y de consumo urbanas y menos rurales. Entonces, por eso la ruralidad satisface menos las ambiciones de las personas que hay en el pueblo y por eso las buscan en otro lado o tratan de llevar la ciudad al pueblo, con todos los problemas que eso implica, llevar problemas de ciudad a un territorio que no tiene los recursos culturales para procesarlos y gestionarlos. Y además también los recursos institucionales.
También se reconfiguró el vínculo con el trabajo, en la medida en que el trabajo se ve solamente como la posibilidad de conseguir dinero. Yo solo trabajo si se me genera dinero. Y muchas de las profesionales que permitieron que estos municipios prosperaran, como las mingas, el trabajo comunitario, los convites, cada vez se ven tan remotos que prácticamente solamente ve uno, y eso implica trabajar en la caficultura. Ahí, o a la gente del Chocó administrando las fincas, porque la gente de Santuario no ve ahí un referente para desplegar y realizar las expectativas de vida de consumo que tiene, y en consecuencia pues decide más bien irse a las ciudades o irse a otro país y dejar que ese trabajo lo hagan otras personas. Entonces es muy curioso cómo la cultura cafetera, que se supone está muy arraigada con la tradición paisa, hoy se sostiene fundamentalmente a través del trabajo de indígenas chamí y de gente del Chocó, además de los migrantes venezolanos y la gente que viaja por el país jornaleando. También se reconfigura el vínculo con el dinero, porque el dinero pasó de ser un medio de intercambio a ser el que le da sentido y valor a las personas. Quien no tiene dinero no vale nada, y entre más dinero tenga, más es. Entonces se convirtió casi como en un signo de distinción social, un signo que define la moralidad de muchas personas. Igualmente cambió la relación de los santuareños con la propiedad, en la medida en que muchos empezaban a ver la tierra no como el lugar de vida, sino el lugar para producir cosas, y separaron el espacio de vida del espacio de producción. Y cuando uno toma distancia de esa manera, pues descuida esa propiedad. Y con la caficultura, en la medida en que si uno recuerda, en el pasado, los montañeros cuando empezaban a sembrar café, sembraban café, pero a la vez sembraban comida. Entonces tenían aseguradas las cosas básicas. Y la plata que conseguían con el café era la plata que les permitía conseguir las cosas adicionales que pudieran requerir. Ahora la caficultura se pensó más bien como la que iba a satisfacer todos los deseos y necesidades de las personas. Y por eso se convirtió en muchos casos, en la definición misma de la agricultura. Esto es bastante problemático. No se generó simplemente de la noche a la mañana. Ha venido un proceso histórico largo de acción de la caficultura. Encontré por lo menos 3 momentos referenciales muy grandes. Uno, el primero, por a principios de siglo, cuando el café se consideraba como el grano de oro, como el sustituto de ese oro que antes se sacaba de las minas o de las huacas, a acceder a lo que no se producía en el pueblo. Pero realmente, como no teníamos un comercio muy fuerte con el mundo ni con otras regiones, y la mayoría de las personas hacían las cosas en el mismo lugar, entonces la gente hacía su propia ropa, hacía su propia comida, hacía sus propias casas, entonces no se necesitaba mucho dinero. La idea del grano de oro propició la diferenciación entre producción agrícola de la vida campesina y la generación de ganancia. Que la gente dijera, uno en el campo no solamente vive y produce para sobrevivir, sino que también puede generar unos excedentes, y esos excedentes pueden ayudarme a conseguir el caso del campesino montañero, que se dedicaba a la caficultura, pero a muchas otras cosas además, incluso a ser cazador, al campesino cafetero, que ya le da importancia al café en su finca. El otro momento es este que les hablaba,
donde se empezó a hablar del café como el oro del campesino. Y se empezó a vender la idea de que el café colombiano era el más suave del mundo. Este fetiche propició que ya no solamente se desvinculara la producción y reproducción agrícola de la vida campesina, sino la producción y reproducción de la vida del campo con la producción de mercancías a través de la modernización de la economía cafetera. Este cambio es el que hizo que pasáramos de ser campesinos cafeteros a caficultores y empresarios cafeteros, donde ya ven la finca solo en función del café. Antes se veía el café como un elemento adicional de la finca. Aquí ya empieza a verse como el centro de la finca. Y el proceso en el que estamos ahora, no el café como el grano de oro o el oro del campesino, sino pensar el paisaje cultural cafetero como patrimonio cultural de la humanidad. Y ese es el que está generando que pasemos de ser empresarios cafeteros a emprendedores, a gerentes, a ser vendedores de paisaje. En el caso de la gente que no se dedica a trabajar el café como tal, sino que está vendiendo turismo, está vendiendo la experiencia de la biodiversidad que hay en el territorio. Bueno, dejaría ahí. Podría hablar muchas más cosas, pero el tiempo apremia. Entonces, ha sido un placer para mí compartir con ustedes en esta mañana.